quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos entonces a continuar con el tema de el por qué, si el Banco Central tiene como instrumento monetario fundamental la tasa de interés de política monetaria, ¿por qué decide elevar el encaje legal? ¿Por qué? Miren, el encaje legal tiene un efecto inmediato. El efecto inmediato se expresa por el hecho de que cuando aumenta el encaje legal, los bancos tienen que tomar parte de su liquidez y llevarla al Banco Central. La lleva al Banco Central esa liquidez y hay menos peso en circulación. Y de forma inmediata, pues el tipo de cambio baja. Asimismo, cuando las autoridades monetarias deciden vender divisas en el mercado cambiario, sale peso de circulación e inmediatamente baja el tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Que es muchísimo más rápido afectar el tipo de cambio a través de un movimiento del encaje legal que a través de un aumento de las tasas de interés de política monetaria. Y para eso, miren, yo escribí un artículo, lo coloqué en mi blog y lo repito, www.jaimearistescuder.blogspot.com. Repito, www.jaimearistescuder.blogspot.com. En ese artículo sobre el encaje legal y tasa de interés, yo comento un resultado de un paper, de un documento de investigación, que le voy a decir dónde lo pueden conseguir, de un documento de investigación que yo publiqué en la revista Ciencia y Sociedad del INTEC. En ese documento de investigación yo determino cuál es la influencia de la tasa de interés de política monetaria sobre la tasa de interés activa y pasiva. Y determino cuál es el rezago que tiene el efecto de la tasa de interés de política monetaria sobre ambas tasas. Determino, por ejemplo, el efecto en el largo plazo y cuándo se cumple en términos de tiempo, cuánto tiempo tiene que transcurrir para que ese efecto llegue por lo menos a un 50%. Y determino lo siguiente, y eso lo comento en esa entrada a mi blog. Y yo digo lo siguiente, un aumento de la tasa de interés de política monetaria provocaría un incremento de la tasa de interés pasiva en un periodo de 1.7 meses. Es decir, que yo subo ahora la tasa de interés de política monetaria, por ejemplo, que hubiese subido de 6.25, que es la tasa de interés de política monetaria, a 7.25 o a 7.50, por ejemplo. ¿En cuánto tiempo eso se expresa, por lo menos en un 50% de la magnitud que tendría en el largo plazo? ¿En cuánto tiempo se expresa en un 50% sobre la tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés que pagan los bancos por sus operaciones de pasivo, es decir, por sus depósitos. Los depósitos que las personas le llevan al banco, el lado del pasivo, del balance general de los bancos. Y esto tiene una tasa de interés, esa tasa de interés pasiva se mueve con la tasa de interés de política monetaria, pero el efecto que va a tener es un rezago. La mitad del efecto de largo plazo se expresa en 1.7 meses. Entonces, lo coloco ahí. Y lo otro es que la tasa de interés activa se mueve en un periodo, también en una magnitud del 50% del efecto de largo plazo, de 3.7 meses. ¿Qué significa eso? Que en promedio entre 2 y 4 meses, es que se va a expresar la mayor parte de la influencia de la tasa de interés de política monetaria sobre las tasas de interés activa y pasiva. Si el Banco Central quería afectar el tipo de cambio y reducir el tipo de cambio en el corto plazo, no podía hacerlo a través del aumento de la tasa de interés de política monetaria, porque si lo hacía a través de la tasa de interés de política monetaria, el efecto iba a tomar 1, 2, 3, 4 meses. ¿Lo ven? Entonces, mientras que el encaje legal, al subir inmediatamente el encaje y bajar rápidamente la cantidad de pesos, inmediatamente iba a reducir el tipo de cambio. Entonces, el Banco Central quería romper las expectativas, porque aquí hay que entender que lo clave del mercado cambiario son las expectativas. El Banco Central quería romper las expectativas rápidamente y de manera contundente, y por eso decide aumentar el encaje legal, que es el instrumento que más rápido se expresa en una reducción del tipo de cambio. Si hubiese aumentado la tasa de interés de política monetaria, que esa es la tasa
el instrumento por excelencia del Banco Central, la tasa de interés de política monetaria, hubiese tenido un efecto sobre las tasas de interés del mercado y por lo tanto sobre el tipo de cambio que hubiese tardado entre 2 y 4 meses. Y el gobernador del Banco Central no es verdad que iba a esperar entre 2 y 4 meses para que el tipo de cambio bajase. El gobernador Héctor Valdés iba a querer que ese tipo de cambio esta misma semana comenzara a reducirse, como de hecho se ha comenzado a reducir, y vamos a decir en cuánto se ha ido reduciendo. Entonces, lo importante acá es que se ha estimado econométricamente la influencia de esas tasas de interés de política monetaria y usted puede encontrar los resultados. Miren, si yo entro acá en el blog, ¿verdad? Si yo entro al blog y le doy acá donde dice véase paper sobre la influencia de la tasa de interés de política monetaria y le doy aquí, ya aquí me lleva a la página de la Fundación para el Avance de las Matemáticas. Y ahí, en esos papers, fíjense que aquí, donde dice publicaciones, hay uno que dice influencia de la tasa de interés de política monetaria. Usted le dice descargar archivo e inmediatamente le va a bajar lo que es el paper sobre tasa de interés de política monetaria y su influencia sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La otra fuente es ir directamente al INTEC, es ir a la página del INTEC, www.intec.com.do, y ahí entonces usted puede bajar también en publicaciones, entra ahí y en publicaciones busca revista Ciencia y Sociedad, porque hay muchas publicaciones en INTEC, busca revista Ciencia y Sociedad, y en la revista Ciencia y Sociedad busca el número de diciembre, que es el último número de este año que recién terminó. Y ahí entonces busca Jaime Ariste Cuder y puede bajar el paper. En ese paper, ahí está la influencia de la tasa de interés de política monetaria sobre la tasa de interés. Y eso es interesante porque le permite a usted saber cómo se puede mover la tasa de interés y si usted, por ejemplo, es tesorero de una empresa, tesorero de un banco, tesorero de una entidad, como por ejemplo una compañía de seguros, y necesita saber cómo se va a mover la tasa de interés en función de las decisiones del Banco Central, pues por ahí usted pudiera estimarlo y ya el modelo está, yo lo presento, lo dejo ahí escrito, el modelo para que lo puedan utilizar libremente, simplemente se lo llevan el modelo, las ecuaciones, la pueden colocar en una hojita de Excel y pueden hacer los pronósticos del lugar sin mayores inconvenientes. De manera que ahí se lo dejo como obsequio para ustedes, para que puedan tomar sus decisiones con relación a lo que está haciendo el Banco Central en materia de política monetaria y ustedes lo pueden extrapolar. En este caso, lo del encaje legal es un efecto más rápido que va a tener sobre el tipo de cambio y va a tener un efecto sobre las tasas de interés, sin lugar a dudas. El efecto del encaje legal de estos 14,000 millones de pesos que se estaría incrementando los depósitos que tienen en los bancos en el Banco Central, esos depósitos, al sacar pesos de circulación estaríamos hablando que pudiera aumentar la tasa de interés, ya yo lo estimé, entre 1 y 1.4, 1.5%. Ese sería más o menos el aumento de las tasas de interés en los próximos meses. No va a subir de golpe, pero sí va a ir subiendo hasta colocarse en, qué sé yo, 1.4% más o menos. Sería el incremento de esas tasas de interés. Y va a depender también de la competencia que haya entre la banca, si el margen se va a ampliar o va a reducirse. Pudiera reducirse el margen si los bancos entran en un proceso de competencia interna y tratan de bajar o no aumentar tanto su tasa activa y no bajar tanto la tasa pasiva, o sea que ahí pudiera, o no aumentar tanto la tasa pasiva y ahí generar una cierta competencia entre ellos. O sea que pudiera darse una situación interesante para el mercado financiero. Pero en promedio va a subir la tasa de interés de tanto activa como pasiva por la política de encaje legal restrictiva. Pero, obviamente, como dice el gobernador, era preferible bajar esa tasa de cambio, bajar el tipo de cambio, revertir la situación y no permitir que continuase el proceso de depreciación, porque era peor esa depreciación que el ligero aumento
de tasa de interés que se va a registrar por el aumento del encaje. Como señalé, entre 1 y 1.5% sería el aumento de las tasas de interés. Vámonos a la pausa y retornamos en breve entonces con nuestros pronósticos del tipo de cambio.